¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar ahora sobre un poquito de esta charla, clase, sobre la atención de la enfermera, del enfermero, con respecto a los recién nacidos que tienen la bilirrubina elevada, ¿sí? O esta patología que la llamamos como hiperbilirrubinemia neonatal, ¿sí? Como para definir un poquito qué es la hiperbilirrubinemia, decimos que es el aumento de los niveles de bilirrubina en la sangre, ¿sí? La ictericia, por su parte, es un signo que hace referencia a la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas, ¿sí? Esta es ocasionada por la impregnación de la piel por la bilirrubina. Por lo general se dice que la hiperbilirrubinemia no es una emergencia, pero hay que saber que los niveles elevados de bilirrubina no conjugada pueden producir neurotoxicidad, o sea, puede afectar al sistema nervioso central del recién nacido. ¿Cómo se produce esta bilirrubina? Bueno, la fuente principal de producción es a través de la degradación, de la hemólisis, perdón, del grupo M de la hemoglobina que circula por la sangre, ¿sí? Esta es la ruptura de los glóbulos rojos. La bilirrubina circula por la sangre como fracción indirecta o no conjugada, ¿sí? Esta bilirrubina es liposoluble, hasta que llega al hígado, donde sufre un proceso a través de diferentes enzimas, ¿sí? Que la convierten en bilirrubina conjugada o directa, que esta sí es soluble, por lo tanto sí puede ser eliminada del organismo. Una vez que esta bilirrubina conjugada llega a través de la vesícula biliar al intestino, en este momento las bacterias intestinales juegan un papel muy importante, ya que transforman a esta bilirrubina conjugada en urobilinógeno o estercobilinógeno, ¿sí? Esta es la forma que se excreta, ya sea a través de las heces o de la orina. Una parte de esta bilirrubina es vuelta al organismo por medio de la recirculación enterohepática, ¿sí? Donde sufre un proceso de desconjugación y vuelve a la circulación sanguínea para nuevamente volver a ese proceso de conjugación en el hígado, ¿sí? Por la orina se elimina en forma de urobilina y por las heces se elimina a través o como estercobilina, ¿sí? La estercobilina le da el color o la pigmentación clásica de las heces, y la urobilina también le da ese color amarillento a la orina, ¿sí? Bueno, acá tenemos como para hablar un poco de la fisiología, ¿sí? Los glóbulos rojos son producidos en la médula ósea de los huesos largos, finalmente del fémur, ¿sí? Pasa a la circulación y en el adulto tarda más o menos 120 días, ¿sí? Es el promedio de vida de estos glóbulos rojos, ¿sí? Pero acá hay que tener hay que considerar, digamos, que en los recién nacidos el promedio de vida de los glóbulos rojos va de 80 a 100 días, ¿sí? Es menos.
En los prematuros ya vamos a hablar hasta menos de 80 días, de 60 a 80 días, y en los que son de muy bajo peso ya se habla de menos de 50 días de vida de estos glóbulos rojos. Por lo tanto, estos glóbulos rojos son, por medio, una vez que cumplen su ciclo, digamos, por medio de la fagocitosis, ¿sí? Se rompen, ¿sí? Y se van a dividir en lo que es el hemo, el grupo hemo y la globina. La globina, digamos, se convierte después en aminoácidos, ¿sí? Y esto que nos interesa, el grupo N, ¿sí? Se va a convertir en tres componentes, ¿sí? El más importante acá, digamos, de este tema es la biliverdina, ¿sí? Que a través de diferentes procesos se convierte en bilirrubina no conjugada, ¿sí? Como esta bilirrubina no conjugada circula libremente por el sistema circulatorio, ¿sí? Necesita de una albúmina para poder llevarla hacia el hígado y sufrir ese proceso de conjugación. Entonces, esta bilirrubina no conjugada eh, se une a una albúmina, lo lleva al hígado, ¿sí? Ingresa a los hepatocitos, se produce toda esa conjugación por medio de diferentes enzimas, ¿sí? Que la convierten en bilirrubina conjugada, ¿sí? Esta es la bilirrubina que se puede eliminar. Como dije anteriormente, la bilirrubina conjugada pasa al intestino, ¿sí? Actúan diferentes bacterias que lo convierten en urobilinógeno, y ahí está. Un porcentaje se elimina como estercobilina a través de las heces, un porcentaje mucho menor se elimina por la orina a través, como urobilina, y aproximadamente un 18% más o menos vuelve a la circulación a través de la circulación enterohepática, ¿sí? Que se produce, como dije, una desconjugación de la bilirrubina y pasa nuevamente a la circulación. ¿Por qué se produce o cuál es la etiología de la bilirrubina en el recién nacido? Bueno, hay un mayor número de glóbulos rojos circulantes, como le dije, de 80 a 100 días es el promedio de vida en un recién nacido de término, del glóbulo rojo obviamente. 60 a 80 es en los recién nacidos prematuros, de 35 a 50 días en los recién nacidos de muy bajo peso. Otra de las causas pueden ser alteraciones en la conjugación o excreción, la alimentación inadecuada, el incremento del circuito enterohepático, deficiencias hormonales o desórdenes en el metabolismo de la bilirrubina. Es importante porque tener en cuenta, digamos, que el recién nacido todavía tiene todos sus sistemas inmaduros, por lo tanto es importante conocer, digamos, cuáles son cómo se produce, la fisiología y la etiología. Importante, la bilirrubina indirecta es la bilirrubina que circula libre en el plasma. Tiene la característica de ser liposoluble, ¿sí? Y también se la denomina no conjugada, ¿sí? Por lo tanto el organismo no puede excretarla. Es importante saber que esta es la bilirrubina que es tóxica, ¿sí? Produce una toxicidad en el cerebro o en el sistema nervioso central. Para hablar, digamos, de este punto, digamos, que siempre se escucha, que es la ictericia fisiológica, o mal llamada fisiológica, y acá le puse en rojo, tiene efecto tranquilizador tanto para los padres de ese recién nacido y para los profesionales de salud, ¿sí?
Por eso le puse acá este emoji, ojo, con este término, esta terminología, es decir, ictericia fisiológica, porque no lo es así. Con respecto a esto, ¿por qué? Porque tenemos que tener mucho cuidado, digamos, pero hay que prestar atención. Es cierto que en los recién nacidos, pasada cierto tiempo de vida, tienden a elevar esta bilirrubina. Por lo tanto, entonces como que esperamos, es esperable que se ponga amarillito el recién nacido y como que no nos genera, digamos, o nos genera ese efecto tranquilizador, decir, ah, bueno, está amarillito. Pero sí hay que tener en cuenta que es importante la valoración de este recién nacido y la detección temprana de este signo, ¿sí? Porque si no le damos importancia, puede llegar a producir algún tipo de efecto en el desarrollo neurológico del recién nacido. Entonces, a no, como esté, a no dejarse llevar por decir es normal, porque fisiológico, a todo lo que es fisiológico le decimos como que es normal, en realidad no. Sí hay que prestarle mucha atención cuando se atiende a estos recién nacidos, eh, hacer la consulta, informar a los padres sobre esto, digamos, y de la importancia que es la consulta inmediata en cuanto a este signo. En el año 2004, la Academia Americana de Pediatría establece normogramas predictivos de bilirrubinemia basada en la bilirrubina sérica, teniendo en cuenta las horas de vida y en los recién nacidos mayor o igual a 35 semanas de edad gestacional, ¿sí? No sé cómo acá existen diferentes tablas, herramientas que nos ayudan a nosotros a valorar, digamos, y a ver, digamos, si es necesario algún tipo de tratamiento. Pero es importante siempre tener en cuenta las horas de vida, ¿sí? Eh, Así que esto es una herramienta que nos es muy útil, o para el pediatra o neonatólogo, es muy útil, digamos, para poder valorar, ¿sí? Es una de las herramientas. Este es en el caso de los recién nacidos menor de 35 semanas, ¿sí? Eh, Son herramientas que sirven para justamente valorar los niveles de bilirrubinemia, ¿sí? Sérica. La hiperbilirrubinemia y la alimentación específica, ¿sí? La ictericia neonatal es mayor en los recién nacidos amamantados, ¿sí? Pero acá hay que tener en cuenta que existen dos fases. La fase temprana de la ictericia, que ocurre en la primera semana de vida y que está relacionada justamente con el recién nacido, que se amamanta exclusivamente al pecho materno, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta eh, varios puntos o factores, digamos. Por ejemplo, si existe una buena ingesta, por ejemplo, si no hay una buena ingesta de leche materna, obviamente va a haber una disminución del tránsito intestinal, va a haber un aumento en la reabsorción de la bilirrubina a través de este circuito enterohepático, ¿sí? Y la ingesta inadecuada de calorías o la deshidratación asociada a la lactancia inadecuada puede contribuir justamente al desarrollo de hiperbilirrubinemia. Entonces, es importante y recalcar y tratar de darle importancia al contacto precoz, al contacto piel a piel del recién nacido con su madre,
desde el momento del nacimiento, porque esto va a favorecer justamente al vínculo y va a favorecer a la lactancia materna exclusiva. Entonces, es importante valorar todo ese tiempo, digamos, de darle ese tiempo para poder favorecer justamente este vínculo de la lactancia materna. Entonces, nos estamos asegurando de una buena ingesta, de que va a empezar a tener un buen tránsito intestinal, donde vamos a disminuir este circuito enterohepático que nos va a llevar a eliminar obviamente más rápido el meconio. Una cosa, por ejemplo, el meconio tiene aproximadamente entre 100 y 200 miligramos de bilirrubina ahí en el meconio nomás. Si eso no se elimina, ¿sí? O tarda, obviamente que se va a ir absorbiendo y va a ser, nos va a llevar justamente a una hiperbilirrubinemia. Entonces tenemos que insistir mucho con el tema de la lactancia, que se establezca, ¿sí? Desde el primer momento de nacimiento. Bueno, y una fase tardía que se da lugar, digamos, en la segunda semana, pero en este caso, bueno, la bilirrubinemia es más prolongada, ¿sí? Pero no se eleva tanto, como para saber, digamos. Eh, Dentro del tratamiento, todo el tratamiento obviamente va a ser o va a estar encaminado a evitar la neurotoxicidad producida por la acumulación de la bilirrubina en el sistema circulatorio, ¿sí? En el paciente. Existen varios tipos, entre lo que están la fototerapia o luminoterapia, que lo decimos nosotros, la administración de inmunoglobulina intravenosas, ¿sí? En el caso de la enfermedad hemolítica, eh, y otro tratamiento, por ejemplo, es la exsanguinotransfusión, ¿sí? Intervenciones de enfermería en el recién nacido en luminoterapia. Bueno, en este caso vamos a hablar, digamos, específicamente de los cuidados o algunos aspectos a tener en cuenta en el cuidado del recién nacido que se encuentra en luminoterapia, ¿sí? ¿Cómo es el mecanismo de acción de la luminoterapia? Bueno, lo que produce es convertir la bilirrubina en eh, isómeros hidrosolubles, ¿sí? Esto, digamos, evitando esta parte de conjugación en el hígado, entonces lo elimina más fácilmente o sea, el recién nacido, ¿sí? Cuando la molécula de bilirrubina absorbe la luz, ¿sí? Esta bilirrubina se convierte en luminorubina y fotobilirrubina. O sea, la bilirrubina se elimina de esta forma, ¿sí? Como luminorubina, ¿sí? Y fotobilirrubina, ¿sí? Bueno, existen varios tipos de luz o lámparas que proporcionan fototerapia. Tenemos eh, tenemos estas que son las con los fluorescentes, las halógenas, tenemos con fibra óptica y la más usada, las lámparas LED, ¿sí? Las de fluorescente y las halógenas producen mucho calor, por lo tanto hay que tener cuidado si se llega a utilizar, controlar siempre la temperatura, verificar la altura, ¿sí? En que se coloca al recién nacido, ¿sí? Y las que más usamos son estas, las luz LED, ¿sí? Que no proporcionan calor, ¿sí? Así que, bueno, estos son los tipos de lumino que existen para poder proporcionar tratamiento al recién nacido. Bueno, y algunos cuidados de enfermería, por ejemplo, o recomendaciones más que nada, ¿sí? Siempre se recomienda, digamos, las de fibra óptica o las lámparas LED, ¿sí?
porque justamente disminuye estas pérdidas insensibles porque no proporcionan mucho calor, ¿sí? Importante que el centro de la luz, ¿sí? del alumino debe estar bien en el tronco, la parte del tronco del recién nacido, ¿sí? Cuanto más superficie esté expuesta a la luz, más rápidamente disminuye el nivel de bilirrubina. O sea, hay que tratar de ubicar las lámparas siempre en el centro, desde el tronco, para que ilumine mayor cantidad de superficie de piel del recién nacido, y de esta forma se va a eliminar más rápidamente, ¿sí? Dice que la irradiancia o la intensidad tiene una relación, digamos, con el tema de la distancia entre la luz y el recién nacido, ¿sí? Importante, digamos, que siempre esté a una altura o a una distancia de 30 centímetros aproximadamente. O sea, el recién nacido esté a unos 20 centímetros de la luz de la lámpara. Entonces sí, vamos a tener mejores efectos. Bueno, se seleccionará el tamaño adecuado del protector, del protector ocular, ¿sí? Colocar suavemente al recién nacido, ¿sí? Antes de encender la lámpara para evitar daño en la retina, ¿sí? Y asegurarse siempre que esté bien sujeto y verificar continuamente, digamos, de que no se quite ese protector ocular justamente para evitar este daño en la retina. Entonces, también es importante, si el recién nacido está internado junto con su madre, eh, informarle de esto, ¿sí? Para que pueda protegerle adecuadamente o colocarle, si en el caso es que se saque, digamos, colocarle rápidamente. Siempre es importante enseñarle a los padres, explicarle la importancia también de que ellos participen en el cuidado de los recién nacidos, ¿sí? Favorecer la alimentación a libre demanda para aumentar el tránsito intestinal y así disminuir este circuito enterohepático, ¿sí? Siempre favoreciendo la lactancia materna que sea exclusiva, ¿sí? Eh, Sabemos que la leche materna es lo mejor, digamos, para el recién nacido durante los primeros 6 meses, inclusive está recomendado. Así que, bueno, siempre insistir, digamos, con la alimentación. Controlar los signos vitales cada 3 horas. Importante valorar la temperatura del recién nacido. Acá es importante también valorar y ajustar la temperatura del ambiente. Recordemos que este recién nacido va a estar en una cuna, si está internado con su mamá, va a estar en una cuna, va a estar solamente en pañales, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que verificar a qué temperatura está el ambiente y controlar continuamente o cada tanto, ¿sí? Acá te recomienda cada 3 horas la temperatura para valorar justamente y tener en cuenta siempre la temperatura del recién nacido. Realizar el control de peso diario, controlar y registrar la diuresis mediante el peso del pañal, así como las características de las heces. También es importante y recomendable, digamos, esta tarea de enfermería. Mantener siempre la piel limpia y seca, realizar la limpieza ocular con solución fisiológica cada 3 horas. Recordemos que este recién nacido va a estar con un protector ocular, por lo tanto es importante cada vez que se pueda, cada 3 horas, inclusive es la recomendación, de instilar unas gotitas de solución fisiológica y realizar una limpieza ocular. Después, como para finalizar, valorar siempre la integridad de la piel, cambiar la posición con la manipulación, junto con la manipulación, digamos, para la alimentación. Lo que quiere decir es que tratar de ir rotando al recién nacido, ¿sí? Pero tratar de juntarlos
junto cuando le va a dar de mamar, ¿sí? Si estaba en posición supina, a la hora la mamá lo retira, le amamanta, y luego le puede poner en posición lateral, ¿sí? Pasada 3 horas, lo vuelve a sacar, cambia de posición y así sucesivamente. Bueno, esto es un poquito de lo que era el tema de hiperbilirrubinemia. Espero que sirva, digamos, este tipo de charlas y bueno, ojalá que podamos seguir compartiendo más de este tipo de capacitación. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención y cualquier duda o consulta estoy a su disposición. De igual, o sea, de todos modos, yo ya le había enviado una guía, ¿sí? Un resumen sobre todo esto. Yo comparto con ustedes, así que bueno, muchísimas gracias y hasta luego.